y todas bienvenidos a esta cápsula donde abordaremos un tema muy contingente y del cual nunca estamos ajenos, que es el relativo a la pensión de alimentos. En esta ocasión haremos una breve introducción en la materia, hablaremos de las características del derecho de alimentos, la clasificación, los requisitos para su procedencia, las personas que pueden demandar o ser demandadas por esta materia, la cobertura de la obligación alimenticia, los montos de la pensión, la modificación de los alimentos, así como las modalidades de pago, qué ocurre ante el incumplimiento en el pago de la pensión, las medidas de apremio que están contempladas en el ordenamiento jurídico y cómo es que se tramitan estas causas. Los invito a tomar atención entonces y a interiorizarnos respecto a este tema muy importante. La pensión de alimentos o derecho de alimentos es el derecho que la ley le otorga a una persona para demandar a otra que cuenta con los medios para proporcionárselos, permitiendo con esto su subsistencia de un modo correspondiente a su posición social. En el caso de la existencia de hijos de padres que se encuentran separados, la pensión de alimentos corresponde ser pagada por el progenitor que no tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente, con el objetivo de que asuma una responsabilidad equitativa junto a aquel adulto que sí está custodiando al alimentario. Respecto del crecimiento y bienestar de los hijos, contempla no solamente la alimentación propiamente tal, sino que todas las necesidades de sustento, entendiendo por tales la vivienda, la mantención y los servicios básicos, el vestuario, educación, salud, movilización, recreación, vacaciones, entre otras. En cuanto a la pensión de alimentos, podemos señalar también que cuando los padres de un niño se divorcian o se separan de hecho, es común que luego de que exista esa ruptura se inicie una disputa judicial respecto del cuidado personal del hijo, también de la relación directa y regular y ciertamente la pensión de alimentos. En el caso específico de esta última materia, comprenden la facultad y derecho que tienen los alimentarios de exigir que se le proporcionen los medios adecuados para poder subsistir de acuerdo a su posición social. En Chile, ni en el Código Civil ni en las leyes especiales se definen los alimentos o la obligación alimenticia. Sin embargo, se encuentra una aproximación de ella en el artículo 323 del Código Civil al señalar que los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. En este sentido, para que se pueda lograr esa subsistencia, el derecho de alimentos no comprende solamente la alimentación, aquello que se va a comer, ¿verdad? Sino que abarca otras esferas de la vida cotidiana. Entre ellas vamos a encontrar los alimentos en sí, la vivienda, el vestuario, la salud, la educación, movilización, recreación, vacaciones, etcétera. Para el cumplimiento de todo lo anterior, actualmente en Chile existe una serie de normativa aplicable al derecho de alimentos. Es así como vamos a encontrar normativa en el Código Civil, en la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, en la Ley de Menores, en la ley que establece el matrimonio civil 19.947, también la ley que crea los tribunales de familia y la ley 19.741 y la 20.152. Ahora bien, la obligación alimenticia en la legislación chilena se funda bajo diversos principios, entre los cuales vamos a encontrar la protección a la familia, la protección al matrimonio, al interés superior de los niños, niñas y adolescentes y también la protección de aquel cónyuge considerado como más débil. El derecho de alimentos cuenta con una serie de características entre las cuales podemos encontrar que el derecho a pedir alimentos es irrenunciable. Esta característica se justifica considerando que se encuentra comprometida la existencia de la persona que reclama los alimentos, de manera que cualquier estipulación
entre la persona obligada a proporcionar los alimentos y aquella que está facultada para reclamarlos va a ser ineficaz, no tendrá ninguna validez y si en ella se funda la renuncia a demandar los alimentos. A partir de allí es que decimos que estos son irrenunciables teniendo en cuenta que es un derecho inherente del ser humano del que no se puede desprender. Como segunda característica vamos a decir que es un derecho imprescriptible, es decir, que la persona no pierde la posibilidad de poder pedirlas a lo largo del tiempo siempre que se haga dentro de los parámetros etarios que establece la ley. En tercer lugar, podemos señalar que el derecho a pedir alimentos es intransferible. Esto implica que no se pueden vender, ceder ni enajenarse de ninguna forma. Tampoco se pueden transferir por causa de muerte, o sea, mi pensión de alimentos no se la puedo heredar a quienes me sucedan. En cuarto lugar, podemos decir que el derecho de alimentos es inembargable. En quinto lugar, podemos señalar que el crédito por concepto de alimentos no admite compensación. Esto implica que el que debe alimentos no puede oponer a su acreedor o a quien le debe los alimentos en compensación lo que éste le deba primero. Ya acá no se trata de me pago con la pensión aquello que tú me debes. Son situaciones totalmente distintas. El derecho de alimentos es recíproco entre cónyuges, ascendientes, descendientes y también los hermanos. La misma persona obligada a pagar una pensión alimenticia puede tener derecho a pedirla, variando siempre las circunstancias domésticas. En cuanto a la clasificación de los alimentos, podemos señalar que existen alimentos forzosos o legales y también aquellos que se entregan de manera voluntaria. Por lo tanto, forzosos o legales son aquellos reglamentados especialmente en el Código Civil y en la Ley sobre Abandono de Familia y Pensiones Alimenticias. Y son voluntarios aquellos que se otorgan también por testamento o por una donación entre vivos sin que medie una obligación legal para aquello. También dentro de la clasificación encontraremos los alimentos provisorios y los definitivos. Los alimentos provisorios son aquellos que, en conformidad a lo establecido en la ley, son aquellos que se deben mientras se ventila la obligación de prestar alimentos durante la tramitación de un juicio y es precisamente para no dejar en la indefensión a la persona del alimentario durante el proceso judicial que puede extenderse por varios meses. Los alimentos definitivos se deben desde la fecha en que se interpone la demanda y se entienden concedidos por toda la vida del alimentario mientras se mantengan las circunstancias que legitimaron la demanda. Allí es donde podemos establecer también los rangos etarios a partir de los cuales se encuentra vigente la obligación, o sea, por toda la vida en caso de que exista una incapacidad física o mental del alimentario, o sea, a quien se debe pagar la pensión de alimentos. En caso de que se cumplan los 21 años de edad, allí también puede cesar esa pensión alimenticia o extenderse hasta los 28 años de edad en el caso de que el alimentario continúe con sus estudios de nivel superior. También vamos a encontrar dentro de la clasificación los alimentos congruos y necesarios. Los primeros son los que tienen relación con la condición social del alimentario, son dados como una forma de poder subsistir de acuerdo con la forma de vida social de aquel sujeto, mientras que los necesarios son aquellos que bastan para que un individuo subsista, o sea, que se puedan cubrir los gastos básicos que requerimos para poder tener este derecho de alimentos. En primer lugar, debe existir una fuente jurídica, o sea, hablamos de un título para poder demandar estos alimentos y exigir los mismos. A partir de ello es necesario que se reconozca expresamente este derecho a quien que los demande y por otra que imponga la obligación de darlos a quien se los solicita.
Por lo tanto, aquí el reconocimiento, por ejemplo, de la paternidad, sea para demandar a los descendientes o ascendientes, es aquello que se configura como existencia de fuente jurídica. Como segundo requisito debe existir un estado de necesidad del alimentario y esto consiste en que se deben eh, cubrir la parte en que los medios económicos del alimentario no le alcanzan para poder subsistir de un modo correspondiente a su posición social. O sea, aunque la persona obligada a dar los alimentos tenga medios económicos suficientes, no habrá derecho de alimentos para el alimentario si éste no los necesita realmente, dado que si éste tiene ingresos que le permiten vivir, su petición de alimentos entonces carece de justificación y por lo tanto esa demanda debe de ser rechazada. Como tercer requisito, los medios económicos suficientes del alimentante también han de considerarse. El deudor de alimentos va a ser condenado a pagar una suma de dinero que tenga relación con sus ingresos económicos. Este requisito se establece en el Código Civil al establecer que en la tasación de los alimentos se deben tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas. Hay un caso en que la ley presume que el alimentante tiene capacidad económica para dar los alimentos. Y esto es cuando el hijo es menor de edad. Se debe considerar las facultades del deudor en cuanto a sus recursos económicos de que disponga, o sea, de las ganancias o rentas del alimentante, toda vez que los alimentos cubren prestaciones periódicas que permiten satisfacer las necesidades normales de un ciudadano medio. Y por último, se deben considerar las circunstancias domésticas del deudor que consisten en los gastos y todas aquellas cargas que el alimentante debe soportar para poder satisfacer también sus necesidades propias y las de su familia. ¿Qué personas pueden demandar una pensión de alimentos y quiénes pueden ser demandadas? Aquí nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con los alimentantes, que son quienes pueden demandar una pensión de alimentos en virtud de las relaciones filiales que se derivan de la obligación de dar alimentos a ciertas personas y por lo tanto para la ley estas personas pueden ser los cónyuges, o sea, aquellos que están vinculados por la celebración de un matrimonio, los ascendientes, entendiendo por tales a los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, a los descendientes, entendiendo por tales a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y así sucesivamente, también a los hermanos y se considera solidariamente responsable a los que imposibiliten o dificulten el fiel y oportuno cumplimiento de aquella obligación. Por su parte, vamos a encontrar a los alimentarios, que son las personas que se benefician o reciben el derecho de alimentos. Y el Código Civil establece que han de ser el cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido esta rescindida o revocada. La extensión y aspectos que cubren la obligación alimentaria, tal como lo hemos señalado, los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda, y en los casos de los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan 21 años de edad, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los 28 años de edad. Si les afecta una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismo o que por circunstancias calificadas el juez los considere
como indispensables para su subsistencia. Este artículo señala expresamente que los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del alimentario siempre y cuando continúen las circunstancias que legitimaron la demanda, lo que incluye la enseñanza básica y media y la de una profesión u oficio. En cuanto a los montos de la pensión de alimentos, para el establecimiento de aquellos se rige bajo dos normas que están establecidas en el Código Civil. En primer lugar, los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Y por otra parte, los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para poder subsistir de un modo correspondiente a su posición social. Por lo tanto, los montos mínimos y máximos a pagar en una pensión de alimentos son, en cuanto al monto mínimo que se decreta a favor de un menor alimentario son, en primer término, que no puede ser inferior al 40% de un ingreso mínimo remuneracional que corresponda según la edad del alimentante. Y en segundo lugar, tratándose de dos o más menores de edad, ese monto no puede ser inferior al 30% del mismo ingreso mínimo remuneracional por cada uno de ellos. En cuanto al monto máximo, la ley señala que en la regulación de la pensión de alimentos el tribunal no puede fijar como monto de pensión alimenticia una suma o porcentaje que exceda el 50% de la renta o ingresos que tenga el alimentante. Esto va a significar un límite para el juez en un procedimiento judicial, pero no es un límite para los propios obligados. En consecuencia, perfectamente es posible que un padre o una madre que se obligue a entregar una pensión alimenticia pueda superar el 100% de sus ingresos o una cifra menor a ella, sea que se acuerde aquello en una sede judicial como extrajudicial. El Tribunal de Familia, al momento de establecer una pensión de alimentos y la renta del obligado, no puede considerar las asignaciones por carga de familia, teniendo en cuenta que corresponden a la persona que causa la asignación y por tanto es también inembargable por terceros. Para los efectos de poder tasar los alimentos, o sea, determinar el monto de la pensión, el juez debe siempre tomar en consideración tanto las facultades del deudor como sus circunstancias domésticas. Cuando hablamos de facultades del deudor, nos estamos refiriendo a los recursos económicos que dispone el alimentante, o sea, quien paga la pensión. Y de ordinario estos recursos se vinculan más que a los capitales mismos, a las ganancias o rentas que tenga el demandado, dado que debe tratarse de prestaciones de carácter periódicas e indefinidas con las que se acostumbre a satisfacer las necesidades básicas del alimentario. Y nos referimos a las circunstancias domésticas del deudor cuando hacemos referencia a los gastos y las cargas que éste tiene que soportar para la satisfacción de las necesidades propias y las de su familia. La pensión de alimentos siempre será susceptible de modificación en la medida que varíen las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de fijarse o acordarse la pensión alimenticia correspondiente. En cuanto a las modalidades para el pago de la pensión de alimentos, se establece varias de estas y según el caso particular y atendiendo los factores que rodean a la situación particular y la situación del obligado, es que pueden establecerse en una suma fija de dinero. También pueden hacerse a través de un porcentaje de las rentas del alimentante, por ejemplo, estableciendo que se pagará el 40% de todos los ingresos que perciba el alimentante.
también a través de la determinación de ingresos mínimos, también a través de la determinación de intereses de capital, en virtud de los cuales se puede disponer que se conviertan en los intereses de capital que se consigne en una caja de ahorro o de otro establecimiento análogo. También a través de la retención de las rentas de arrendamiento que pueda percibir el alimentante o constituyendo el derecho de uso, habitación y usufructo para los efectos de imputar total o parcialmente este tipo de derechos reales al alimentario. Por último, vamos a encontrar los pagos directos de ciertas prestaciones, en virtud de la cual los obligados al pago se resistan a la entrega directa de una suma de dinero, temiendo que la persona a cargo del alimentario pueda destinar esos recursos a gastos que no sean directamente beneficiarios para el alimentario. Es por eso que se puede establecer, por ejemplo, mediante la entrega de la mercadería que el alimentario va a consumir, la compra de las vestimentas, el pago directo del establecimiento educacional, etcétera. Ante el incumplimiento de la pensión de alimentos se derivan una serie de consecuencias que se producen para el alimentante que no cumple con su obligación y por lo tanto la ley le confiere al alimentario el derecho para reclamarlos. De este modo es que se establecen una serie de medidas de apremio para los efectos de poder asegurar el pago de la pensión de alimenticia, decretando, por ejemplo, el arresto del alimentante inicialmente nocturno y de ser necesario que se haga efectivo, que se decrete el arraigo nacional del alimentario. Esto implica que no podría salir del país. También se puede establecer la retención de la devolución anual de impuestos a la renta. Actualmente, con la situación de pandemia, se ha extendido a la retención de los fondos previsionales y también de los beneficios estatales que se están extendiendo. La suspensión de la licencia de conducir de vehículos motorizados, entre tantas otras. Ya para ir finalizando, es importante señalar que la tramitación de una causa de alimentos debe iniciarse principalmente a través de el proceso de mediación que resulta ser obligatorio. Esto se hace ante un tercero imparcial que no es el juez y que busca que las partes puedan llegar a un acuerdo sin necesidad de judicializar el asunto. Si esta mediación no obtiene frutos favorables, es que la parte se encuentra habilitada para poder interponer la respectiva demanda ante el juzgado de familia competente, el que, revisada la admisibilidad, citará a las partes a una audiencia preparatoria a la que deberán concurrir patrocinadas por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y hacer el ofrecimiento de la prueba respectiva para los efectos de acreditar todos y cada uno de los presupuestos que la ley establece y que hemos hecho mención en esta oportunidad. Concluida esa audiencia, el juez fijará una audiencia de juicio en virtud de la cual las partes deberán rendir la prueba que ofrecieron en la audiencia preparatoria y una vez concluida toda esa etapa, el juez se encuentra en condiciones de dictar una sentencia en donde determinará si se acoge o no la demanda de alimentos y en el caso de acogerla determinará el monto, la modalidad de pago que se deberá realizar. Espero que esta información haya sido de su agrado, agradezco su atención y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan excelente día.